Y cada vez que abrimos la Escritura, la leemos y meditamos en ella, cada vez que lo hacemos, Dios habla a la vida de la iglesia. Y es por eso, hermano, que es tan solemne, tan importante el momento, hermano, en que adoramos a Dios a través de la predicación de su palabra. Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Corintios, él los animó, hermano, y les escribió diciéndoles de esta manera: nosotros todos, hablando de la iglesia, dice, nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Señor, el Espíritu. Hermanos, y este versículo que Pablo escribe a la iglesia de los Corintios ha informado la manera en que yo he orado por cada uno de ustedes en esta semana, mientras me preparaba para predicar este mensaje. Porque, hermanos, es mi deseo en el Señor que por medio de nuestro estudio, por medio de nuestra profundización en el mensaje del libro de Apocalipsis, hermano, Dios use este libro para abrir nuestros ojos a la realidad de la gloria y la hermosura de Cristo, de manera que nuestra apreciación por Él incremente. Es mi deseo, hermano, que Dios use este estudio y esta serie de mensajes en el libro de Apocalipsis para incrementar nuestra pasión por Cristo. Amén. Para que al comprender la gloria de su nombre, al contemplar su hermosura, hermanos, podamos atesorarlo más que todas las cosas en esta vida. Hermanos, la semana pasada nosotros comenzamos nuestro estudio, nuestra consideración de este capítulo, de este libro extraordinario de la Escritura. Y aprendimos, hermanos, a manera de introducción a este libro, aprendimos varias cosas. Y lo primero que aprendimos, ¿qué fue? Fue, hermano, el significado del libro de Apocalipsis. ¿Qué significa el nombre Apocalipsis? Aprendimos también, hermano, el domingo pasado, cuál es el mensaje que une los 22 capítulos de Apocalipsis y cuál fue el propósito con el cual este libro fue escrito. Y, hermanos, y acerca de eso solamente quiero enfatizar y recordarles que el libro de Apocalipsis no fue escrito para infundir temor en la iglesia. El libro de Apocalipsis no fue escrito para que leyéramos la Biblia desde Génesis hasta hasta Judas y que pusiéramos Apocalipsis en una gaveta y olvidáramos ese libro porque es muy complicado. Ese libro no fue escrito, el propósito de este libro no es satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro. El propósito de este libro, hermano, es revelarle a la iglesia, con el propósito de animarle, revelarle a la iglesia cómo Dios a través de Cristo lleva a cabo su propósito redentor en el mundo. El propósito de este libro es animar a la iglesia, recordándole, hermano, que cómo termina la historia. Amén, hermano. Habiendo dado esta introducción al libro la semana pasada, hoy, hermano, quiero, basados en los versículos 4 al 8, quiero predicarles acerca de la relevancia del mensaje de Apocalipsis. Hoy quiero predicarles acerca de la relevancia del mensaje de Apocalipsis, amados hermanos. Hermanos, y lo que vamos a estar considerando en esta mañana es básicamente cuáles son las razones por las cuales este mensaje que fue escrito hace muchos años atrás, cuáles son las razones por las cuales este mensaje sigue siendo relevante para la iglesia del siglo XXI y sigue siendo relevante para la primera iglesia bautista de Dallas en el 2024. Voy a estar respondiendo, hermano, a la pregunta: ¿es Apocalipsis para nosotros? ¿Es relevante para nuestras vidas hoy a nivel de iglesia y a nivel individual como creyente? Y la respuesta a esta pregunta es un enfático sí. Amén. Aunque el libro Apocalipsis fue escrito hace muchos años atrás,
hermanos, su mensaje sigue siendo relevante para nosotros hoy, por lo cual la iglesia debe no solamente considerarlo, no solamente debemos profundizar en él, sino que la iglesia debe de animarse, hermanos, mutuamente los creyentes con el mensaje de este libro. Amén. La iglesia no solamente debe considerarlo, no solamente debemos animarnos, sino que debido a la relevancia, hermanos, de este libro para la vida de la iglesia hoy, en el siglo XXI, la iglesia debe proclamar el mensaje de este libro. Amén, hermanos. La iglesia debe leerlo en la congregación, debemos leerlo en nuestras casas, debemos estudiarlo, porque es un mensaje relevante que trasciende, hermanos, los límites del tiempo y triunfa sobre todo, sobre todas las barreras culturales, hermanos, que se han levantado a través de los siglos. Teniendo esto en mente, hermano, quiero mostrarte en esta mañana por qué razón creemos que este mensaje es tan relevante. Quiero desempacar algunas verdades que están impresas en estos versículos para demostrarte bíblicamente la relevancia de este mensaje para ti. O sea, este mensaje es relevante para nosotros como iglesia, la primera iglesia bautista de Dallas, pero quiero hacerlo un poco más personal y quiero decirte, este mensaje de Apocalipsis, el libro completo, es relevante para ti en esta mañana. Independientemente de que si eres cristiano o si no eres cristiano, este mensaje es para ti. Por lo cual debes prestarle atención, por lo cual debemos someter nuestras vidas a las enseñanzas e imperativos que encontramos en él. Amén, hermano. ¿Por qué este mensaje es tan relevante para nosotros? Bueno, en primer lugar, hermano, este mensaje, el mensaje del libro Apocalipsis, es relevante para la iglesia del siglo XXI y para la primera iglesia bautista de Dallas en el 2024 debido a la identidad de los destinatarios de Apocalipsis. Debido a la identidad de los destinatarios de Apocalipsis. Y quiero explicarte lo que quiero decir con esto. Mira el versículo 4 nuevamente. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Creo que ya habíamos mencionado que aunque generalmente cuando hablamos del libro de Apocalipsis siempre pensamos en este libro, siempre pensamos en Apocalipsis en términos de un libro. O sea, ninguno de nosotros dice la carta del Apocalipsis, todos decimos el libro de Apocalipsis. Sin embargo, es interesante notar, hermano, que aunque es un libro, comienza, hermano, de la misma manera que comenzaban las cartas en el Nuevo Testamento. Cuando tú lees, por ejemplo, la carta de Pablo y las cartas generales del Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta que comienzan de una manera similar a el libro de Apocalipsis. Las cartas en aquel tiempo comenzaban con una identificación del autor, del escritor de la carta, continuaban con una descripción o con una identificación de los destinatarios de la carta y concluía con una pronunciación de bendición a los destinatarios de esa carta. Y este es el mismo modelo que sigue el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque este libro de Apocalipsis contiene su comienzo, hermano, contiene 7 cartas que van dirigidas a 7 iglesias específicas. Ahora bien, hermano, quiero que mires cómo en este capítulo Juan identifica las cartas, específicamente identifica las iglesias a las que le escribe. En el versículo 11, quiero que mires el verso 11 por un momento. Dice:
que decía: escríbeme un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amados hermanos, de comienzo el libro Apocalipsis hace claro cuáles fueron sus destinatarios originales. Ahora bien, quiero hacer énfasis, hermanos. Estas iglesias que son mencionadas aquí estaban en Asia Menor, como usted lo puede ver aquí en pantalla. Cada una de estas iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y aquí en la parte inferior está Patmos. Patmos era una isla que estaba en medio del mar, como usted puede ver, que el Imperio Romano usaba para desterrar a prisioneros. Y Juan nos dice en su carta, o en su libro, que él estaba en Patmos por causa del testimonio de Jesús. O sea, por causa de su fe, él fue desterrado, siendo ya un hombre anciano, fue enviado, hermano, al destierro por causa de Cristo. Y es en ese contexto que él recibe la revelación de Apocalipsis, y con el propósito de que se la enviara a cada una de estas iglesias que usted ve en el mapa. Ahora bien, es importante resaltar que estas no eran las únicas iglesias que había en Asia Menor. Habían varias otras iglesias. Y esta es la razón, hermano, por la cual el Señor escoge o selecciona estas 7, es precisamente por el simbolismo del número 7 en la Escritura. No solamente en Apocalipsis, que es un número que se repite una y otra vez, sino que a través de toda la Biblia el número 7 tiene un simbolismo específico. ¿Y qué es lo que simboliza el número 7? Bueno, el número 7 simboliza, hermano, tiene el símbolo de completitud o perfección. Y yo quiero que tú tengas esto en tu mente mientras consideramos la identidad de los recipientes de esta carta. Hermanos, el número 7 simboliza completitud, da la idea de algo que está completo o algo que es perfecto. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, en el relato de la creación, Dios nos dice en su palabra que Dios creó el mundo en 6 días y reposó, ¿qué día? El 7º día, como hermano, enfatizando, como una proclamación de que la creación había sido completada. Ya no había nada más que hacer. Todo lo que Dios hizo, todo lo que iba a hacer, Dios ya lo había terminado. Por eso Dios es una de las razones por las cuales descansa el día 7. Pero cuando seguimos en la revelación bíblica, por ejemplo, en el libro de Levíticos, quiero que mires conmigo Levíticos capítulo 4, verso 6. Levíticos capítulo 4, verso 6. Vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 6 para que puedas tener el contexto. Levítico capítulo 4, versos 5 al 6. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios de esta manera: luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará de la sangre 7 veces delante del Señor frente al velo del santuario. Fíjate, hermano, lo que el texto está diciendo. Cuando nosotros vemos a través de toda la Escritura que se repite el número 7, es precisamente para transmitir esta idea de completitud, de que algo había sido completado perfectamente. Cuando dice en la instrucción, amados hermanos, que el Señor le da aquí a los sacerdotes,
Dice que el sacerdote tenía que mojar su dedo en la sangre del cordero, del novillo, y tenía que rociar no 2 veces, no 6 veces, sino 7 veces, transmitiendo, proclamando visualmente que el sacrificio por el pecado del pueblo había sido completado. Por eso, hermano, también en la medida que usted va avanzando en la revelación bíblica, vemos, hermano, que Dios manda al pueblo de Israel a darle 7 vueltas ¿a quién? A Jericó, para que los muros cayeran. En las fiestas, hermano, del pueblo de Israel, había fiestas que duraban 7 días. Porque el número 7, hermano, transmite la idea de ¿qué? De completitud o perfección. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la relevancia del mensaje de Apocalipsis? Bueno, hermanos, porque el número 7 es el número que representa completitud o perfección. Y el Señor, hermano, cuando nosotros leemos la identidad, quiénes son estas siete iglesias, nosotros podemos saber y podemos afirmar que aunque estas iglesias fueron iglesias, yo quiero que usted escuche bien, fueron iglesias históricas, sí, fueron iglesias específicas, pero estas iglesias representan la totalidad de la iglesia de Cristo. Estas iglesias representan la iglesia universal de Jesucristo, que ha vivido a través de todos los tiempos, en todos los lugares. De manera, amados hermanos, que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, hermano, nosotros estamos leyendo un mensaje que viene de parte del Dios Trino a su iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares. Cuando Dios, hermano, escribió y el Señor reveló este mensaje a Juan para la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, Dios estaba transmitiéndole a Juan un mensaje para ti y para mí. Amén. Contigo en mente. Un mensaje que Dios lo iba a usar para renovar tu vida, pero también Dios iba a usar este mensaje para corregir patrones pecaminosos en la iglesia, para corregir patrones pecaminosos en tu vida y en mi vida. Es por eso, amados hermanos, que este mensaje es tan relevante para nosotros. Porque además de todo lo que hemos dicho, este mensaje fue revelado para que tu comprensión de Cristo y su pasión por su gloria aumente. Yo quiero decirte algo, hermano. Yo creo, hermano, después de estudiar, esta introducción al libro Apocalipsis, yo creo firmemente que una de las razones por la cual la iglesia del siglo XXI tiene un entendimiento de Cristo tan distorsionado, la razón por la cual la iglesia de Cristo hoy, hermano, no atesora a Cristo como debe atesorarlo, la razón por la cual la iglesia del siglo XXI, hermano, atesora más las cosas del mundo que a Cristo, es porque la iglesia ha descuidado su lectura, su meditación en el libro Apocalipsis. No solamente de toda la Biblia, sino específicamente también del libro de Apocalipsis. Porque este libro comienza, hermano, presentándonos un cuadro de la gloria y esplendor de Jesucristo. Amén. Para que tus ojos sean abiertos a la realidad de su hermosura, de su gloria y la gloria de su nombre. Amados hermanos, por esta razón, el mensaje de Apocalipsis es tan relevante para ti y para mí, porque sus destinatarios nos representan, nos simbolizaban la iglesia universal de Cristo, y por esa razón su mensaje trasciende barreras culturales y triunfa sobre los límites del tiempo. De hecho, cuando usted lee el mensaje a cada una de estas iglesias, como lo vamos a ver en los próximos domingos, usted se va a dar cuenta, hermano, que todas las cosas que Dios habla y le comunica a estas iglesias, cada una de ellas en particular, cada una de las reprensiones que Dios le presenta a cada una de estas iglesias en particular, hermano,
tú y yo, en Dallas, Texas, en el 2021, nos vemos reflejados en ella. Yo soy la iglesia de Éfeso. Yo soy, hermano, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo. Porque los pecados y las deficiencias de esta iglesia representan, hermano, a la perfección mi pecado y mi deficiencia, la necesidad. Hermano, yo soy la iglesia de la Odisea también. Yo necesito que mis ojos sean lavados con el colirio de la palabra de Dios para poder tener una mejor comprensión de Cristo, de mi propia miseria y mi necesidad de Él. Por eso es un mensaje relevante. Pero también, hermano, cuando nosotros consideramos la identidad de estas iglesias, yo quiero que tú notes, vamos a regresar de nuevo al libro Apocalipsis. Mira, hermano, Apocalipsis, vamos a leer específicamente el versículo 11 nuevamente. Amén. Mira, hermano, el versículo 11 dice que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Predicando en otros libros de la Biblia, específicamente en el libro de Daniel, nosotros hacíamos énfasis, no sé si ustedes lo recuerden, el hecho de que Dios, hermano, y esta expresión que voy a decir ahora, usted lo ha escuchado varias veces en nuestra iglesia: Dios conoce a su iglesia por nombre. Cuando la Biblia enseña que Dios conoce a cada iglesia por nombre, y en este texto vemos que Él menciona a cada iglesia en particular por nombre. Amados hermanos, esto nos enseña, transmite la idea, la enseñanza de que Cristo conoce cada detalle de la vida de su iglesia. Cristo conoce, hermanos, cada detalle íntimo. Él te conoce por tu nombre. Él sabe quién tú eres. Él sabe cuál es tu debilidad. Él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe cuál es tu dolor y angustia. Y esto lo sabemos, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el mensaje a cada una de estas iglesias, usted se va a dar cuenta que la mayoría de ellos comienza con esta expresión: yo conozco tus obras. Yo conozco donde tú moras. Y cuando Dios le dice esto, hermano, Jesucristo le dice esto a estas iglesias y las llama por nombre y le dice: yo conozco tus obras, yo conozco donde moras. Hermano, es un recordatorio a la iglesia del siglo XXI que Dios conoce nuestra iglesia. Dios te conoce a ti por nombre. Él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe cuál es tu dolor. Él sabe cuál es tu aflicción. Él sabe cuál es tu debilidad. Y Él ha escrito, Él ha revelado este libro para animarte y para suplir en ti lo que a ti te falta. Por esto, hermano, es que el libro Apocalipsis, su mensaje, es tan relevante para nosotros. Amén, hermanos. Lo segundo que quiero considerar con ustedes en esta mañana, otra razón por la cual este libro, el mensaje de Apocalipsis, es tan relevante, aun cuando fue escrito hace mucho tiempo atrás, sigue siendo relevante y muy necesario para la iglesia, es por esto, hermano. Por el fundamento teológico de Apocalipsis. El fundamento teológico de Apocalipsis. Yo quiero que tú leas el versículo 4 nuevamente, y vamos a leer hasta el versículo 6. Amén. Dice San Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono,
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, hermano, qué interesante es el saludo que Juan transmite a la iglesia. Él le dice gracia y paz. Es lo primero que le dice. Gracia y paz a vosotros, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amados hermanos, cuando hablamos del fundamento teológico del libro Apocalipsis, hermanos, estamos haciendo referencia en primer lugar al fundamento trinitario del libro de Apocalipsis. Si usted lleva tiempo en la iglesia y usted ha estudiado la Escritura, usted sabe que una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana es la doctrina de la bendita Trinidad. No es solamente que es una doctrina fundamental, sino que esta es una doctrina que, como bien dice nuestra confesión de fe, de ella se desprende nuestra comunión con Dios. Ahora bien, ¿qué es la doctrina de la Trinidad? Bueno, la doctrina de la Trinidad es la doctrina que enseña, que la iglesia, hermano, ha creído históricamente a la luz de la Biblia, que hay un solo Dios. La fe cristiana está, hermano, enraizada en la verdad de que hay un solo Dios. Amén. Pero este Dios existe eternamente en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 tienen la misma naturaleza divina, la misma gloria, pero tienen funciones diferentes y son personas diferentes. Aunque este Dios existe eternamente en 3 personas, no hay 3 dioses, sino que es un solo Dios que existe eternamente en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en nuestra iglesia nosotros somos trinitarios, porque nosotros creemos y afirmamos la revelación que Dios ha hecho de sí mismo como un Dios trino. Y quiero que notes cómo Juan, hermano, establece el fundamento de su carta, del mensaje que él va a transmitir sobre la verdad, sobre el fundamento trinitario. Un fundamento que es eminentemente trinitario. Él comienza diciendo: gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿A quién está haciendo? ¿A quién está refiriéndose aquí? Está refiriéndose a Dios el Padre. Y está hablando específicamente del atributo de la eternidad como un atributo exclusivamente divino. El que es, el que era y el que ha de venir. Amados hermanos, evidentemente está hablando aquí, hermano, está haciendo referencia a Dios el Padre como la fuente de la gracia y la paz, amados hermanos, que la iglesia necesita para permanecer firme en los momentos más angustiosos de su vida. La gracia y la paz que tú y yo necesitamos en los días de aflicción, en los días de persecución, en los días de calamidad. La gracia y la paz que tú y yo necesitamos, hermanos, en las noches oscuras del alma, vienen, procede, se desprende de Dios el Padre. Amén. Que es, que era y que ha de venir. El Dios eterno. Y que continúa. Y él da este saludo de parte de Dios el Padre, pero también de parte de los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. Y esta es una expresión bien interesante cuando la Biblia, yo sé que muchos de ustedes quizás lo saben, pero yo te lo voy a recordar, y quizás si no lo sabes, hoy lo vas a aprender.
Cuando Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono, no está hablando, hermano, de que Dios tiene 7 espíritus, porque Dios tiene un solo espíritu, el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, que muchas veces en la Biblia es llamado también, es llamado Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Está hablando de la misma persona. La razón por la cual está, hermano, dice los 7 espíritus de Dios, es porque una vez más está usando el número 7 para representar qué cosa, no solamente completitud, sino también perfección. Y la idea, amados hermanos, es cuando él dice gracia y paz a vosotros del que es, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hermano, lo que Juan está comunicando a la iglesia al establecer este fundamento trinitario es que si bien es cierto que el Padre es la fuente, amados hermanos, de la gracia y la paz que la iglesia necesita en los últimos tiempos, el Espíritu Santo es el medio por el cual Dios imparte esa gracia en la vida de los creyentes. Es el Espíritu Santo quien imparte la paz que la iglesia necesita en los días de tribulación, en los últimos tiempos. Y este número completitud habla, amados hermanos, hace referencia, hermano, a la plenitud del ministerio y de la obra del Espíritu Santo en la vida de su iglesia. En la vida de su iglesia, hermano, ministerio que es necesario, es imprescindible para que la iglesia permanezca en pie a través de los tiempos hasta el día en que Cristo venga. Y esto lo enfatiza la expresión que está delante de su trono, porque esta expresión delante de su trono transmite la idea de que el Espíritu Santo está listo para aplicar, para comunicar a su iglesia la gracia y la paz que vienen del Padre. Pero él continúa diciendo, y de Jesucristo, aleluya, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Y esta es la manera, o esta es la razón por la cual este saludo es tan peculiar, es similar al de las cartas del Nuevo Testamento, pero es diferente. Porque, hermanos, aunque las cartas del Nuevo Testamento, este saludo, muchas veces, por ejemplo, Pablo dice, gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Y, hermano, por aquí, hermano, Juan está estableciendo un fundamento eminentemente trinitario. Y vamos a ver por qué en un momento. Pero quiero que notes que él termina mencionando a Jesucristo. Y quiero que notes cómo Juan altera el orden en que normalmente se habla en la Biblia de la Trinidad. Cuando se habla de la Trinidad, se habla de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Generalmente dice el Padre es la primera persona de la Trinidad, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y en ese orden se explica y se comunica la doctrina de la bendita Trinidad. Sin embargo, Juan, hermano, invierte el orden. Comienza con el Padre, luego describe a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y concluye con Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la idea? Y no quiero que pierdas el flow del pasaje. Lo que Juan está comunicándole a estas 7 iglesias y a nosotros es que la gracia y la paz que tú necesitas en este mismo instante procede del Padre, es comunicada por el Espíritu Santo sobre los méritos de la obra y la persona de Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Amén. Esa es la idea. Por esto este fundamento es trinitario. Hermano, el libro de Apocalipsis descansa
sobre la doctrina de la Trinidad. Te lo repito, la gracia y la paz que tú necesitas hoy, en este mismo instante, a través de las circunstancias que tú estás viviendo, procede únicamente de Dios el Padre, las cuales Él comunica a través de su Espíritu Santo sobre la base y los méritos, no de la iglesia, sino de Jesucristo y de su obra. Amén. Y esto lo vemos por la descripción que hace de Cristo. Yo creo que tú mires, hermano, cómo Él identifica a Cristo. Mira el versículo 5, y de Jesucristo. Está identificando evidentemente a la segunda persona de la Trinidad, pero usa 3 títulos. Dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y quiero que tomemos un momento para considerar estos títulos brevemente. Cristo es el testigo fiel. ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, cuando la Biblia habla de Cristo como el testigo fiel, este título aplicado a Cristo resalta que Jesús revela y ha revelado perfectamente a Dios y su propósito redentor a hombres que nacen cautivos en prisiones de oscuridad por causa de su pecado. Es en este sentido que Jesucristo es el testigo fiel, porque Él ha revelado y revela, sigue revelando a su pueblo perfectamente a Dios, su propósito redentor, hermano, a hombres que nacen en tinieblas por causa de su pecado. Él es la revelación final y perfecta de Dios. Por eso el libro de Hebreos comienza diciendo, Dios, habiendo hablado en otros tiempos, muchas veces a los padres, por los profetas, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de la creación del universo. Es por eso que Cristo también dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la revelación perfecta de Dios. Él revela perfectamente la gloria de Dios a los hombres. Y por medio de Él, los ojos de los hombres son abiertos para que contemplen esa gloria. De manera, hermanos, que conocer a Cristo es conocer a Dios. De hecho, quiero decirte algo, hermano. Y yo sé que esto lo he mencionado en otras veces, pero fíjate la implicación de este título. Cuando estemos en gloria, nosotros no vamos a ver a Dios el Padre cara a cara, porque Dios es espíritu. Nosotros a quien vamos a ver es a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él es el testigo fiel. Ahora bien, hermanos, el mismo Jesucristo en una ocasión, hablando a los discípulos, hermano, específicamente, no quiero que lo busques por cuestión de tiempo, pero específicamente en Juan capítulo 12, verso 49, Cristo dice a sus discípulos, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Él es el testigo fiel. Por eso, hermano, la iglesia del siglo XXI, al igual que la iglesia a la que fue dirigida esta carta originalmente, tú y yo podemos estar confiados, tú y yo podemos descansar en la seguridad de que lo que tenemos escrito en el libro de Apocalipsis es exactamente lo que Dios quiere comunicar a la iglesia. Porque Jesucristo es el testigo fiel. Ahora, un paréntesis. Yo quiero resaltar la implicación que eso tiene para nosotros como iglesia. Porque Jesucristo es el testigo fiel de Dios y Él revela perfectamente y completamente a Dios a los hombres y el plan redentor de Dios a los hombres. Amados hermanos, tú y yo no solamente podemos confiar en su palabra, sino que debemos prestar atención a su mensaje. ¿Por qué? Porque viene de parte de ¿quién? De Dios. En la Biblia, a través de Jesucristo, nosotros tenemos exactamente lo que Dios quiere comunicarnos. Y eso es una verdad que se resalta en el libro de Apocalipsis. La segunda implicación para la iglesia
de que Jesucristo es el testigo fiel, es que nosotros, amados hermanos, como iglesia, al haber unido nuestras vidas a Cristo por la fe, nosotros tenemos el privilegio, pero también la gran responsabilidad de ser testigos fieles de Cristo y de su gloria en la comunidad donde nosotros vivimos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser testigos fieles de Cristo y de su gloria en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, porque Cristo es testigo fiel. Nosotros tenemos que testificar fielmente de Él. ¿Y cómo lo hacemos? No solamente proclamando su palabra, proclamando el evangelio, no solamente buscando a los perdidos y hablarle de la gloria de este Cristo, sino también a través de nuestro testimonio, porque a través de nuestro testimonio mostramos al mundo fielmente el poder del evangelio. La gloria de Cristo. Nuestras vidas son cartas, libros abiertos que reflejan al mundo fielmente el poder de Jesucristo. Lo cual nos hace preguntarnos: ¿has sido tú testigo fiel de Cristo en esta semana? Vamos, hermano, también el texto dice, el soberano, lo describe como el primogénito de entre los muertos. Y este título, hermano, declara la contundente victoria de Cristo, hermano, sobre la muerte, la cual garantiza también la resurrección para vida de todos los que han unido a Cristo sus vidas por la fe. Su contundente victoria sobre la muerte es tanto la evidencia de la gracia de Dios para con los creyentes como el fundamento de la paz del creyente. ¿Sí lo puede ver, hermano? Te lo voy a repetir para que lo pueda entender. La contundente victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado es la evidencia de la gracia de Dios para con nosotros. Te voy a explicar por qué. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo resucitó entre los muertos, como ya te he escuchado en otras ocasiones, hermano, fue el testimonio de Dios el Padre de que por gracia Él aceptó el sacrificio de Cristo en tu lugar y que su sacrificio fue suficiente. Amén. Por eso, hermano, el título, el primogénito de entre los muertos, resalta el hecho de que, hermano, la victoria de Cristo sobre la muerte es el fundamento de la evidencia de la gracia de Dios para nosotros y también el fundamento de nuestra paz. Porque en medio de persecuciones, hermano, y en medio de peligros por causa de Cristo, la iglesia puede tener paz de que los hombres de este mundo pueden quitarnos aún nuestra propia vida, pueden privarnos de nuestra libertad, pueden privarnos de nuestra propia vida. Sin embargo, tenemos paz, porque sabemos que un día nuestros cuerpos resucitarán de Señor. Por eso, amados hermanos, el título, el primogénito de los muertos, es tan importante, porque además de todo lo que hemos dicho, este título resalta el hecho de que Cristo es quien inaugura la nueva creación por medio de Él. Amén, hermano. Amén. Ahora, el título soberano de los reyes de la tierra, rápidamente quiero explicarlo, hermano. Cuando habla de Cristo como el soberano de los reyes de la tierra, está, hermano, haciendo referencia, hermano, a que Jesucristo tiene completo dominio. Este Dios trino tiene completo dominio, no solamente, hermano, sobre la creación, sino también sobre los reyes de la tierra. Y esto es una verdad que hemos visto a través de que, hermano, del libro de Daniel. Esa es la premisa del libro de Daniel. Animar a la iglesia recordándole que Jesucristo es, hermano, el soberano de los reyes de la tierra. Él es quien escribe la historia. Ahora, esto se enfatiza, hermano, en la manera en que el texto habla y describe la eternidad de Dios. Yo creo que tú mires, hermano, nuevamente el versículo 4 y vamos a leer el versículo 8. Dice el versículo 4: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, gracias a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir,
como dice, aquel que es, que era y el que ha de venir. Quiero que preste atención a eso. Y el versículo 8 dice, Cristo mismo habla nuevamente, dice, yo soy el alfa y el omega. El alfa y el omega significa, hermano, el principio y el fin. Lo que él está diciendo es, yo soy el principio de todas las cosas y yo soy el fin de la historia. No hay nada antes de mí y no hay nada después de mí. El gol de la historia, yo soy quien doy comienzo a la historia y la historia, su gol, su final, está en mí. Pero y él le dice, hermano, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo quiero que tú pienses por un momento en este orden. Fíjate que el flow lógico de esta expresión sería el que era, el que es y el que ha de venir. Pero el Señor no lo reveló de esa manera. Pero el Señor reveló el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Sabes por qué? Porque la intención del Señor no es simplemente comunicarte que Él es el comienzo, que en Él comienza la historia y en Él termina la historia. Cuando Él dice, yo soy el que es, esa es una expresión que Dios está resaltando, que Él no solamente gobierna desde el cielo los eventos que ocurren en la historia, sino que Él está activamente involucrado en la vida de su pueblo. Él es el que es, Él está constantemente en medio de su pueblo, en todo tiempo y en todo lugar. Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Y esto, hermanos, se afirma, hermanos, en los versículos siguientes. Quiero que mires, hermanos, los versículos 12 y 13 y el versículo 20. Dice, y me volví para ver la voz, para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. No voy a enfatizar mucho en este pasaje porque lo vamos a explicar en los próximos domingos. Solamente quiero hacer mención de que cuando Juan, hermano, recuerda, Juan está ¿dónde? En Patmos, está exiliado por causa de Cristo, está lejos de la comunidad de los santos. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y él recibe esta visión y una de las cosas, lo primero que él ve es 7 candelabros y dice a uno semejante al Hijo del Hombre que estaba en medio de los candelabros. Lo que Dios está, cuando leemos el verso 20 y sabemos lo que significan los candelabros, que significa la iglesia, hermano, Dios está transmitiendo a Juan que Él está, siempre ha estado y estará en medio de la iglesia, aunque la iglesia esté en Patmos. Porque Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Amén, hermanos. Eso es precisamente por la identidad de los recipientes de esta carta, los destinatarios de esta carta, por el fundamento teológico de Apocalipsis, es que el mensaje de este libro es tan relevante para nosotros. Y en los 5 minutos que nos quedan, quiero compartir con ustedes, hermano, una tercera razón por la cual este mensaje es tan relevante. Y es esta, por el énfasis escatológico de Apocalipsis. Por el énfasis escatológico de Apocalipsis. Yo quiero que tú mires conmigo el versículo 7. Mira el versículo 7 conmigo, hermano. Dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Aún los que les traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjate, hermano, cómo este saludo de Juan culmina con esta nota de esperanza. Dice, y he aquí, viene con las nubes. Hermano, qué declaración tan interesante. Cuando él dice, he aquí, viene con las nubes, Juan está haciendo eco de Daniel capítulo 7, versos 13 al 14. Cuando él está diciendo, he aquí viene con las nubes, él está aplicando, él está recordándole a la iglesia la visión que Daniel tiene en el capítulo 7. Mira conmigo Daniel capítulo 7, versos 13 al 14 por un momento. Daniel capítulo 7, y quiero que lo busquemos, hermano, para que usted vea la conexión entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la Biblia, hermano, seguí mirando las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Cuando Juan dice, hermano, a la iglesia, y aquí viene con las nubes, está animando a la iglesia, haciéndole ver el hecho de que Cristo es este que vendría en las nubes del cual habló Daniel. Y el significado o la importancia, hermanos, de esta aplicación, de esta profecía, Juan la aplica a la iglesia y se alienta a la iglesia con esta profecía, es esta. Hermano, cuando Cristo regrese, Él destruirá a todos sus enemigos y le dará el reino a sus hijos. Y su reino nunca será destruido. Amados hermanos, cuando Juan, vamos a volver a Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan, hermano, dice, y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. La expresión todo ojo le verá hace referencia a que el retorno de Cristo sería un retorno en primer lugar visible. Cristo regresará corporalmente a buscar a la iglesia. Y eso es importante porque destruye toda noción dispensacionalista de un retorno invisible de Cristo por la iglesia. No, cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Su retorno, Él regresará, hermano, corporalmente. ¿Usted recuerda cuando Cristo ascendió, el ángel lo que le dijo a los discípulos? De la misma manera que le viste ir, así también regresará. Pero, y aunque el libro de Apocalipsis, hermano, su mensaje principal no es la escatología. Cuando hablamos de la escatología, estamos hablando de la doctrina que habla de los eventos relacionados con los últimos tiempos. Y aunque el tema principal no es la escatología, hermanos, vemos que a través del libro de Apocalipsis hay un énfasis escatológico porque Dios está revelándole a la iglesia cómo Él lleva a cabo su propósito en la historia. Y este énfasis escatológico, hermano, va a través de todo el libro de Apocalipsis. Comienza en el capítulo 1 y se va desarrollando, hermano, a través de todo el libro de la Escritura. Mira conmigo, por ejemplo, el mismo Apocalipsis, capítulo 3, rápidamente, verso 11. Dice, he aquí, verso 11 dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Mira conmigo Apocalipsis capítulo 22, verso 7. Apocalipsis capítulo 22, verso 7. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice la palabra del Señor de esta manera: he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 22, verso 12.
dice el texto, hermano, de esta manera: he aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si puedes ver, hermano, que a través del libro Apocalipsis hay un énfasis escatológico. ¿Sabes por qué? Yo quiero que tú notes cómo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, lleva a la iglesia a poner su enfoque en la verdad, en la esperanza bienaventurada de que Cristo viene pronto. Amén. Y esto con el propósito de promover en la iglesia, hermanos, perseverancia. Con el propósito de promover en la iglesia, amados hermanos, obediencia a Cristo a pesar de las circunstancias, porque Él viene pronto. Esto con el propósito de llevar a la iglesia a poner su atención en la recompensa gloriosa que Cristo nos dará cuando Él regrese, que sobrepasa las aflicciones presentes por causa de Cristo. Hermano, y es precisamente por este énfasis escatológico que el libro Apocalipsis es tan relevante para la iglesia. Quiere el Señor usar este libro para renovar en nosotros nuestra apreciación por Cristo, nuestra pasión por su gloria, hermano, y nuestro deseo de darlo a conocer a todas las naciones. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que ha sido explicada. Gracias, Señor, te damos por tu fidelidad para con nosotros. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que lo que hemos aprendido hoy, tú lo grabes en nuestra mente y en nuestros corazones. Señor amado, te ruego que la paz, Señor, de Jesucristo, el testigo fiel, el amor de Dios el Padre Celestial, el que es, el que era y el que ha de venir, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Vayan en paz.